Todos y todas, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta conferencia de esta tarde, que sin duda va a estar muy interesante y sobre todo le damos las gracias a la doctora Marta Elena García, que nos acompaña del Instituto de Química. Muy buenas tardes, doctora, bienvenida. Y también saludamos a todos los profesores que nos acompañan y a los alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades. Muy buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos a esta conferencia. Y bueno, para llevar a cabo, digamos, la conducción de esta conferencia, está con nosotros el profesor Felipe Cabrera Martínez, jefe de sección de Azcapotzalco. Adelante, profesor. Gracias por su presencia. Adelante. Muchas gracias, maestra Margarita. Pues buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos nuevamente a esta conferencia del día de hoy, eh, correspondientes a las ciclo de conferencias 2024-1, ¿sí? De Explorando el Universo Químico. Me complace presentar a la doctora Marta Elena García Aguilera, ¿sí? Quien nos dará la conferencia de resonancia magnética nuclear, una técnica muy cool. Para poder presentar también a nuestra ponente del día de hoy, me permito dar a una sinapsis del trabajo y de la formación de la doctora Marta Elena. En primera instancia, quiero mencionarles que la doctora Marta Elena García Aguilera obtuvo en el 2012 la licenciatura en Química por la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante el 2013 colaboró en el Centro de Investigación de Polímeros del Grupo COMEX PPG, perdón, que es Pittsburgh Plate Glass Company, ¿sí? Y en el 2015 obtuvo el grado de maestría en Ciencias Químicas en el Instituto de Química de la UNAM. Y posteriormente, en el 2021, obtuvo el grado de doctor en la misma institución. Dentro de su trayectoria académica, ha impartido clases a nivel licenciatura en la Facultad de Química de la UNAM y ha realizado labores de difusión de las aplicaciones de la espectroscopia de resonancia magnética nuclear en distintos foros. Actualmente se desempeña como técnico académico en el Laboratorio Universitario de Resonancia Magnética Nuclear del Instituto de Química de la UNAM y es coautora de trabajos de investigación, de trabajos presentados en varios congresos y ha sido asesora técnica de tesis de licenciatura. Doctora, pues bienvenida, sí, muchas gracias por participar en este ciclo de conferencias y pues le cedemos el micrófono. Adelante. Muchas gracias a ustedes por la invitación y voy a compartir mi pantalla. ¿Ven ya mi presentación? Sí, doctora. Perfecto. Vale, pues justo como ya vieron un poquito en el resumen de lo que he hecho, la principal cosa a la que me he dedicado es la resonancia magnética. De ahí el tema de mi charla, resonancia magnética nuclear, una técnica muy cool. Y pues me gustaría preguntarles si algunos de ustedes saben o han escuchado acerca de qué es la resonancia magnética nuclear. Supongo que a muchos han escuchado resonancia magnética, que es algo que hacen los médicos para ver cuando tenemos una lesión en las rodillas, en algún ligamento o alguna sospecha de algún tumor. Y me gustaría compartir con ustedes este pequeño video, que seguro es lo que más han escuchado ustedes acerca de la resonancia magnética. Voy a reproducirlo.
Bueno, como me imagino que esto es lo que más han escuchado ustedes de la resonancia magnética, que tiene que ver con la resonancia magnética de imagen que se lleva a cabo en los hospitales o en el área médica. Y es exactamente la misma técnica que yo uso aquí en el Instituto de Química. Es el mismo principio. No sé si pudieron ver por ahí T1, T2. Y esto tiene que ver con la relajación, ¿no? O sea, estas imágenes las obtienen con el mismo principio que nosotros trabajamos a nivel de moléculas. No tienen, podemos ver que son imágenes con ciertos tonos de grises, blancos, y no tiene más que ver con la relajación del agua cuando está pegada a tejido sano, a tejido duro y a hueso, etcétera. Entonces, es lo mismo, o sea, eso que han escuchado o que les han llegado a ser ustedes de imagen, es el mismo principio que utilizamos aquí en el laboratorio. Para ponernos un poquito de contexto de la historia, el inicio de la resonancia magnética comenzó en los años 40, en 1949, se obtiene la primer señal. Es esta imagen que tengo, ¿pueden ver? ¿Alguien me puede confirmar si ven mi cursor? Sí, doctora. Sí, sí se Vale, ve. muchas gracias. Esta imagen que tengo aquí es el primer laboratorio de resonancia magnética donde se obtuvo la primer señal. Y en el año de 1952 se da el premio Nobel a estos dos científicos por el desarrollo de la técnica. Estos son los primeros espectrómetros con los que se trabajaron. Imagínense el tamaño. Era una habitación completa para tener todo este equipo, las bobinas y pues la parte computacional, ¿no? En 1964 se crean los primeros electroimanes ya comerciales. Ya para los 70 va cambiando un poco la instrumentación, se va haciendo un poco más compacta, menos compleja. En los años 80 se desarrollan los criomagnetos. Más adelante les voy a platicar un poquito. Todo lo que se hizo al inicio, entre los años 40 y los 70, era con electroimanes, es decir, campos magnéticos creados a partir de electricidad. Llegábamos a campos de 60 MHz, 100 MHz. A partir de 1980 se empieza a hablar del fenómeno de la superconductividad. Supongo que también han escuchado esto del tren bala en Japón o estas cosas que parece como que levitan. Es un fenómeno de superconductividad que se obtiene gracias a estar a bajas temperaturas. Esto se obtiene con ayuda de criogénicos como son el helio líquido y el nitrógeno líquido. Entonces, a partir de los años 80 empezamos a hablar de resonancia magnética nuclear con instrumentos ya criomagnéticos, ¿no? Con superconductores, y también el desarrollo, este gran desarrollo se debe al desarrollo computacional que hubo en la década. No solamente se hacen cosas en una dimensión, hacemos cosas en dos dimensiones. Esto se desarrolló en el año de 1974. Hay varios premios Nobel relacionados con la técnica. Uno de ellos es en 1991 y otro en el 2002, que fue el estudio de proteínas por resonancia magnética. Actualmente, la diferencia de las imágenes que les ponía en las diapositivas anteriores, que eran pues equipos un poco rudimentarios, muy grandes y con muchísimos botones, así a mí se me figuran como literal de las películas futuristas de los años 50, que eran como muchos botoncitos y palancas. Ahora ya no son así los equipos son como lo que muestran en estas imágenes, y pues ya tenemos campos magnéticos mucho más grandes, ¿no? Gracias a esto que les mencionaba de la superconductividad, tenemos equipos actualmente en el mercado de 1.2 GHz. Son equipos aún grandes, pero la tendencia es que los equipos de altos campos vayan haciéndose más pequeños por el consumo de criogénicos. Al ratito les voy a contar más de eso, pero pues son recursos no renovables. De hecho, tenemos ahorita una crisis a nivel mundial de helio líquido, y más cuando surgió todo este rollo de la guerra, pues empezó a escasear, los precios están por los cielos. Entonces lo que se intenta es que los equipos sean más compactos para que el consumo de estos criogénicos sean menores. ¿Y cómo es un equipo por dentro? La diferencia entre los equipos médicos a los equipos que nosotros utilizamos aquí es que los médicos, si ustedes han ido, como ya vieron en el video, son imanes horizontales. Ustedes entran acostados, es decir, la bobina está de manera horizontal, mientras que los que usamos aquí en el laboratorio, en el área química, son imanes verticales.
y es como lo que les muestro en esta imagen, ¿no? Este es un equipo de resonancia que ha sido literal cortado como una rebanada de pastel para que lo puedan ver por dentro. Tiene diferentes capas en las cuales van los criogénicos. La parte del verde que está aquí en el centro es la bobina superconductora, es el imán. Esta parte azul es el helio y que tiene sus puertos de llenado, ¿no? Nosotros por este puerto lo llenamos y esta es la salida del helio, ¿no? Todo lo que se va evaporando sale por aquí. Tiene capas que hacen que esté al vacío y también usamos nitrógeno líquido, que esa es la capa pues más externa, es lo verde. Igual tiene su puerto de entrada y su puerto de salida. La muestra entra por este tubo rojo, que se los mostraré, es un tubo de vidrio aproximadamente de 5 pulgadas, e ingresa y baja hasta la zona de donde está la bobina superconductora. Y pues tiene unas patas para que tenga soporte el imán, ¿no? Estas patas están literal flotando con aire, tienen un sistema como de amortiguadores para que el imán no esté en tierra y tenga como aire y permita que flote. Y solo necesitamos un espectrómetro, solo necesitamos un imán superconductor para hacer resonancia, pues no. Aunque tengamos este superimán, aún no estamos haciendo resonancia. ¿Qué necesitamos? 3 cosas fundamentales. Un campo magnético homogéneo intenso, que es esta bobina superconductora, una fuente de radiación, de radiofrecuencia, para poder excitar los núcleos. Ahorita en unas diapositivas les platico cómo es esto de la radiofrecuencia, y un método para detectar la señal, es decir, una estación de trabajo, ¿no? Una computadora, una interfaz con la cual nos podamos comunicar los usuarios con el equipo, ¿no? Aquí está la estación de trabajo, una consola que es toda la parte electrónica en donde se mandan las instrucciones que llegan al imán superconductor. Pero a veces cuando, por ejemplo, en esto todo de medicina, generalmente se omite la palabra nuclear. Siempre está resonancia magnética. Te mandan a hacer una resonancia magnética, porque la palabra nuclear espanta, ¿no? Y si tú dices radiación, también espanta. Entonces son palabras que pues, no deberían de espantarnos si supiéramos bien a qué se hace referencia, pero de entrada, pues sí te sacan como de onda. Entonces, ¿qué es la radiación? Supongo que en alguna de sus clases de física o química han podido ver el espectro electromagnético y tenemos diferentes zonas o diferentes magnitudes de radiación, diferentes frecuencias, diferentes energías o longitudes de onda. Tenemos las de menor energía que se encuentran en esta zona, que son las de mayor longitud de onda, y las de mayor energía, que son de menores longitud de onda, como son los rayos X y los rayos gamma. Yo les hablé, hace rato les mencionaba radiofrecuencias. Justo en el espectro electromagnético, la parte del espectro electromagnético donde hace uso la energía, la resonancia magnética, es en el área de las radiofrecuencias, es decir, las ondas de radio. Literal, así como sintonizamos el radio en el auto, son el tipo de frecuencias que nosotros utilizamos en esta técnica para poder irradiar a los núcleos. Hay otras técnicas analíticas que se utilizan en química que están posicionadas o hacen uso de otras frecuencias del espectro electromagnético, como puede ser la técnica de UV visible o la técnica de infrarrojo. Igual utilizan frecuencias de este espectro electromagnético, pero están posicionadas en otra longitud de onda. Bien, ya dijimos que necesitamos un imán superconductor, tenemos una fuente de radiofrecuencia, pero ¿y luego qué más se hace? Pues bien, la palabra nuclear en la técnica, en el nombre de la técnica, proviene de lo siguiente. No todos los núcleos, no todos vamos a poder observarlos por esta técnica. Imagínense a los núcleos de los átomos como pequeñas esferitas y que son pequeños imanes. Entonces, estos pequeños imanes, estas esferitas, estos núcleos de los átomos, tienen una constante que es la constante giromagnética. ¿Y esto qué hace? Que giren sobre su propio eje a cierta velocidad, a cierta frecuencia.
Estos núcleos que giran a esa frecuencia, cuyo spin nuclear es diferente a uno, que esta es una propiedad de cada núcleo, hace que puedan ser visibles en resonancia magnética. No todos los núcleos son activos a resonancia magnética. Aquí, en esta tabla periódica, de rojo están pintados los elementos químicos que tienen algún isótopo activo en la técnica de resonancia. Los azules son elementos químicos que no tienen ningún isótopo activo a resonancia, es decir, no podemos detectar estos núcleos azules por resonancia. Pero el fenómeno de la resonancia no termina ahí. ¿Recuerdan lo que les decía? Que imagínense los núcleos, que son pequeños imanes y que pues están girando sobre su propio eje y están orientados al azar, ¿no? Hagan de cuenta que son pequeños trompos magnetizados, están girando sobre su propio eje por esa constante giromagnética de la que les he hablado y además están orientados al azar. ¿Qué pasa? Imagínense esos imanes si yo acerco un imán mucho más potente. ¿Qué es lo que va a pasar con esos pequeños imancitos? Pues unos se van a orientar a favor, que aquí los tengo señalados como estas flechas rojas hacia arriba, porque mi campo magnético fuerte, el imán grande y potente que le acerqué, es está representado por este B0, que en este caso sería el imán superconductor, y hay una pequeña población que está orientada en contra, que tengo señalado aquí con las flechas hacia abajo. Entonces, si yo pongo el imán, ¿qué va a pasar? Unas se alinean a favor, otras se alinean en contra. Entonces, el imán, los imancitos, los trompos están girando, ¿de acuerdo? Pero ahí todavía no he hecho resonancia. Ahí, ¿qué es lo único que he hecho? Pequeños imanes, he acercado un imán mucho más potente. Para hacer resonancia, ¿qué tengo que hacer? Tengo ya los imanes pequeños, tengo el imán grande potente. ¿Qué tengo que hacer? Aplicar una perturbación, un pulso. ¿Qué es este pulso o esta perturbación? Una frecuencia, una radiofrecuencia, literal, una onda de radio. ¿Y qué va a pasar con esta onda de radio? Las ondas son energía. Entonces, estos imanes que tengo, que estos pequeños imanes son los núcleos de los átomos que conforman mis moléculas químicas, van a absorber cierta energía proveniente de este pulso de radiofrecuencia. Yo prendo el radio, estoy aplicando este pulso de radiofrecuencia, hay una perturbación en estos núcleos que ya habían estado expuestos o que están expuestos a un campo magnético, apago el radio y ¿qué pasa? Estos núcleos que fueron perturbados van a intentar regresar a su estado basal, a su estado inicial, al estado en el que estaban antes de haber aplicado este pulso de radiofrecuencia. Este movimiento que hacen los núcleos para regresar al estado basal es lo que yo observo como señal en resonancia magnética nuclear. En este caso les estoy presentando el espectro de etanol, la molécula de etanol. Aquí la tengo, por si no todos recuerdan cuál es su fórmula química. Es un CH3 unido a un CH2 unido a 1H. Estas son las señales de resonancia que obtendríamos en un equipo de 30 MHz. Si yo aumento el campo magnético a 400 MHz, ¿qué quiere decir esto? Que mi imán es más potente, tiene mayor fuerza. El mismo compuesto, el etanol, estaría observando las señales de la manera en la que muestro en el espectro de abajo. Pueden ver que ya no se ven solamente 3 montañas, ya se puede ver que esta señal, en ese caso, parece que tiene 3 piquitos, 2 del mismo tamaño y el del medio más alto. El de CH2, que era esta montaña del medio, ya se puede ver que tiene 4 picos, son 2 a los extremos del mismo tamaño y 2 en medio casi del mismo tamaño, y el OH, que es una montañita. Esto es el etanol, es una molécula pequeña, es algo sencillo. Muestro aquí, hasta arriba, es el mismo espectro de etanol, pero pues las cosas se pueden poner más complicadas, ¿no? Si yo el peso molecular o es una molécula más grande, pues pueden ver que la complejidad de las señales, por ejemplo, en el caso de glucosa,
pues ya no es tan sencillo como la de arriba, como la del etanol. Y si ni hablamos de una proteína, pues vean, ¿no? Qué tan complejo esto se puede poner. ¿Qué información puedo obtener de un espectro de resonancia magnética? Ustedes lo han visto, ¿no? Con el espectro del etanol tengo 3 tipos de hidrógenos diferentes en la molécula, es decir, estos H3 son equivalentes entre sí, estos H2, estos 2 hidrógenos son equivalentes entre sí, y este protón, este hidrógeno del OH es diferente a estos otros 2 tipos de hidrógeno. Entonces, ¿qué estoy obteniendo? Una señal para cada tipo de hidrógeno. Entonces, el número de señales que está relacionada con el número de hidrógenos magnéticamente diferentes en la muestra. Otra cosa, pueden observar que cada tipo de hidrógeno me sale a cierto desplazamiento químico. En el eje de las X, en un espectro de resonancia, tengo el desplazamiento químico, es expresado en partes por millón. Entonces, de acuerdo a la zona del espectro en donde estén posicionadas las señales, yo puedo saber qué tipo de hidrógeno es, si está pegado a átomos electronegativos como un oxígeno o no. La frecuencia de las señales, el desplazamiento químico, las partes por millón en donde están ubicadas, las señales está relacionada con el entorno molecular del núcleo. Las áreas de las señales, esta área bajo la curva de esta señal y de esta, están relacionadas con el número de hidrógenos al que representa. La multiplicidad de cada señal, como pueden ver aquí el CH3, es esta señal, pueden ver que tiene una multiplicidad de 3, mientras que el OH, por ejemplo, solo es una señal ancha. Entonces, la multiplicidad de cada una de las señales me dice a qué cantidad de hidrógenos vecinos tiene. Por ejemplo, este CH3 tiene una multiplicidad de 3, es decir, la señal está compuesta por 3 piquitos, quiere decir que tiene 2 vecinos. Efectivamente, está unido a un CH2. En cambio, esta señal, que es un cuádruplete, es decir, está compuesta por 4 piquitos, 2 más bajitos que los que están al centro, quiere decir que tiene 3 hidrógenos vecinos y efectivamente está unido a un CH3. Las constantes de acoplamiento, que es la distancia que hay en una misma señal entre los picos que la conforman, está relacionada o da información acerca de la estereoquímica de la molécula y puede hacer intercambio de protones. Si el etanol yo lo hiciera en un disolvente diferente si yo le pusiera agua deuterada, la señal del OH desaparecería porque este hidrógeno se intercambia con el deuterio del disolvente deuterado que estoy utilizando, en este caso agua. Yo les hablé de radiofrecuencias, les mencioné que era igual que un radio, entonces no les pone a pensar que pues, esto se debe de escuchar. Y realmente sí, estos espectros nosotros los podemos escuchar. Si me permiten, voy a compartirles cómo se escucharía el del etanol. Este es el espectro del etanol. Literal, estas líneas, después de hacer una transformada de Fourier, que es una función matemática, al hacer la transformada de Fourier, obtendríamos esto, que es el espectro que les he enseñado de las 3 señales que da el metanol, ¿no? Un triplete, una señal ancha del OH y un cuarteto. ¿Y esto cómo se escucha? Vamos a verlo. Permítanme un momento, por favor. Que he perdido el audio. Un segundo. Me disculpa. Un momento. ¿Logran escucharlo? Así es como se escucha el espectro de resonancia magnética nuclear del etanol. Este espectro es casi como se escucha. Entonces hay gente muy curiosa, apasionada de la resonancia magnética, que se ha puesto a hacer canciones
con estos pulsos de radiofrecuencia, o sea, literal con el imán enorme y poniendo, apagando y prendiendo y dejando cierto tiempo las radiofrecuencias, se han puesto a hacer música. Pueden buscarlo, se llama NMR Meets Musicians, y les traigo unos ejemplos para que puedan escuchar qué es lo que hace la gente en sus tiempos libres con la resonancia. Este es el Happy Birthday, pero hay otros ejemplos. Todo esto que les he mostrado está hecho con pulsos de radiofrecuencia en los equipos de resonancia magnética nuclear. En esta página hay más ejemplos por si quieren y les llamó la intención, pueden seguir escuchando y mientras hacen sus labores, tener música hecha con ciencia. Siguiendo con la presentación, pues les he hablado acerca de qué es un imán, qué es un equipo de radiofrecuencia. Se tienen que tener ciertas precauciones. ¿Cuáles son algunas de ellas? Pues no me puedo acercar con cosas magnéticas o metálicas al equipo. De hecho, cuando tú compras un equipo, una de las principales casas comerciales que vende estos equipos es la marca comercial Bruker, y te dan tu etiqueta real. Ahorita que les muestre el laboratorio van a ver que tenemos esta etiqueta pegada en la puerta que te dice: no entres con tarjetas de crédito, no entres con prótesis, no entres con marcapasos, no entres con llaves o con relojes. Que al ser un imán y tú entras con cosas magnéticas, pues lo puede jalar, ¿no? La información de las tarjetas de crédito las borra. Ahora ya no, pero hay prótesis. Antes las prótesis se hacían con cosas metálicas, ¿no? Ahora la mayoría están hechas de cosas que no son magnéticas o no son metálicas. Pero pues es importante que cuando alguien ingresa al área del equipo se le hagan este tipo de advertencias, y más en cuestión de la gente que tiene marcapasos. Les voy a enseñar este video. Un segundo. Esto que les hablaba acerca de la resonancia magnética de imagen en los hospitales, es importante que la gente que utiliza estos equipos y que la gente que esté en contacto con estos equipos tengan conocimiento de las precauciones, de todo lo que les acabo de mencionar acerca de la importancia o el cuidado que se tiene que tener para acercarte al equipo. Esta es una imagen y les enseño cómo acercaron una silla de ruedas, y pues esto es un imán muy grande, es un imán muy potente. El imán ha jalado por completo la silla de ruedas, y lo bueno que no había una persona sentada, porque esto, aún con una persona sentada en la silla de ruedas, el imán lo puede jalar. Entonces, ¿cómo se imaginan que se despega la silla? Estos equipos no es fácil, no solamente es de apago un switch y ya lo despego. Jalando la silla, yo les aseguro que así pusieran a 100 personas a tirar de la silla, esto no se despegaría tan fácil. Ahora les enseñaré más adelante qué es lo que, cómo tendrían que despegarlo o cómo es que se apagan estos equipos. Este no es de imagen, este es un equipo que se utiliza en el área química, pero así es como se tiene que apagar. Así estará por un muy buen rato. ¿Qué es lo que estamos viendo en este video? Pues para poder perder la superconductividad, para que el imán ya no sea superconductor, ¿qué hay que hacer? Es perder las temperaturas bajas. ¿Cómo vamos a aumentar la temperatura? Pues dejando escapar los criogénicos, que son el nitrógeno y el helio líquido.
Además de que es un dineral, es un proceso que puede ser violento para el equipo y se puede dañar el equipo. Se tendrían que abrir las válvulas y dejar salir todo el nitrógeno y todo el helio líquido. Pues reitero, es mucho dinero por los criogénicos, pero también puede dañar alguna parte electrónica. Esto que le llamamos quench. Esto es un quench programado, lo que acabamos de ver en el video. Si llega a haber un quench violento, es decir, que por alguna falla en el equipo se pierda el vacío o se pierda la presión adecuada a la cual trabaja el equipo, se botan unos sellos y empieza a salir de manera violenta, empiezan a escaparse estos, pues ya como gases, ya como, no como sustancias líquidas. De hecho, las puertas del laboratorio deben abrir hacia afuera porque el aumento de la presión es mucha en la sala y claramente se desplaza el oxígeno. De hecho, tenemos sensores de oxígeno dentro del laboratorio para estar monitoreando que los niveles de oxígeno permitan que nosotros estemos aquí respirando y no respirando helio ni nitrógeno, para hablar raro, ¿no? Como cuando aspiran el helio de los globos. Bien, ¿y qué aplicaciones tiene esta técnica? Pues muchas, ¿no? Ya vieron lo de imagen en los hospitales, pero en el área química podemos hacer análisis cuantitativo de mezclas, porque ahora les puse puros espectros de compuestos solos o compuestos puros o aislados, pero también podemos hacer análisis de mezclas, podemos hacer determinación de perfiles metabólicos, les voy a platicar un poquito de esto en unas diapositivas más. Podemos hacer seguimiento de cinéticas de reacción, estudios de polímeros, control de impurezas, análisis de proteínas, análisis de control de calidad, análisis de estereoquímica o estructuras moleculares o de dinámicas, identificación y cuantificación de compuestos, etc. Se puede aplicar también en diferentes áreas, como en la agroalimentaria, en farmacéutica, en química, en vitivinícola, en petroquímica, en bioquímica. Realmente las áreas de aplicación de esta técnica son muy variadas. En el laboratorio en el que me encuentro, lo hemos aplicado en diferentes estudios. Ahorita les voy a mencionar solo algunos, solo es por mencionar algunos ejemplos. Se ha hecho el estudio en enfermedades neurológicas. Esto se hizo en colaboración con el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, y aquí lo que se estudió fue líquido cefalorraquídeo de pacientes que tenían muerte encefálica y pacientes que no tenían muerte encefálica. Y lo que se pretendía era hacer una huella, encontrar ese patrón del líquido cefalorraquídeo por resonancia de la gente que tuviera muerte encefálica y de los que no tuvieran, para poder hacer modelos matemáticos con los cuales analizar estos grupos. Los puntitos verdes son todos los espectros del líquido cefalorraquídeo de pacientes que no tenían muerte encefálica, y los puntos azules son los espectros de resonancia magnética nuclear de muestras de líquido cefalorraquídeo de pacientes que tenían muerte encefálica. Y pueden ver que realmente son diferentes, ¿no? O sea, este modelo matemático lo que hace es comparar los puntos verdes con los azules. Si estuvieran juntos, azules con verdes, podríamos decir no hay diferencia entre ambos grupos. ¿Cuáles son los grupos? Control, sin muerte, contra los de muerte. Vemos claramente que sí hay diferencia. Hay otras colaboraciones en el área de salud, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Pediatría, con el laboratorio, específicamente con el Laboratorio de Errores Innatos del Metabolismo INTAMIS, y aquí lo que se estudió fue pacientes, es decir, recién nacidos prematuros, a quienes se les daba nutrición enteral y parenteral. Y se puede observar que también hay diferencia. Los rojos son espectros de resonancia magnética nuclear de orina de recién nacidos que fueron alimentados con nutrición enteral, y los verdes son los espectros de resonancia magnética nuclear de recién nacidos que fueron alimentados con nutrición parenteral. Estas muestras eran de orina y se puede ver que también hay mucha diferencia. Los verdes salen de un lado y los rojos salen de otro. Hay otro proyecto muy grande en el laboratorio que se hace con financiamiento de CONACYT y de SACDER, que es la Plataforma Nacional de Metabolómica en Espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear, NMR-Omics, para la solución de problemas nacionales del sector agroalimentario. Aquí, ¿qué hacemos? Analizar principalmente
muestras de vino y la idea es hacer la huella digital metabolómica por resonancia magnética nuclear del vino mexicano. Es decir, ¿qué caracteriza por resonancia magnética nuclear? O sea, ¿qué es visible por resonancia magnética nuclear que caracteriza al vino mexicano? Y se pueden hacer muchísimas comparaciones, ¿no? Podemos estudiar diferentes tipos de uva, diferentes tipos de vino. O sea, aquí he puesto solamente un ejemplo de Cabernet Sauvignon contra Barbera, contra Nebbiolo, pero también se pueden hacer comparaciones de vino tinto contra blanco, contra rosado, o comparaciones de vino tinto de Baja California contra el vino de Querétaro. También dentro de este proyecto se trabaja con muestras de mieles y lo mismo, ¿no? Se quiere buscar la huella metabolómica de la miel mexicana. La miel es un producto muy bien pagado, siempre y cuando su origen sea garantizado. Y de preferencia, y mucho más en Europa, la miel monofloral y mexicanas son muy bien pagadas. Es decir, que toda la miel que tú le vendas en un frasco a alguien sea de naranjo, eso le da un plus en el precio muy alto. Entonces, ahorita estamos haciendo un estudio aquí que se pretende poder diferenciar los diferentes tipos de mieles y también se está trabajando con adulteraciones de mieles. Al tener un alto valor económico, la miel como producto es muy propenso a sufrir adulteraciones con diferentes productos. Entonces también estamos haciendo un estudio de adulteración de miel. No lo he puesto en esta presentación, pero también trabajamos con limones. México es un país que vende mucho limón al extranjero y estamos haciendo análisis de diferentes tipos de limón y de diferentes regiones. Además, no solamente trabajamos con cosas del sector de salud o agroalimentario, también hay otro proyecto de investigación y conservación del patrimonio cultural. Es un laboratorio nacional que se llama LANSIC y aquí se hace estudio de diferentes obras de arte, murales, de diferentes zonas arqueológicas o restos arqueológicos, y la idea es estudiar su composición, estudiar los materiales con los que los artistas crearon estas obras para poder utilizar productos en la restauración que sean compatibles y no dañar las obras. O bien se analizan las obras que ya están restauradas para poderles dar un tratamiento y que no se continúe con la degradación de los colores o de los materiales. Voy a pasar a enseñarles el laboratorio. Solo les pido unos segundos para poder conectarme desde el celular. No sé si mientras quieran ir haciendo algunas preguntas. Claro que sí, doctora. Sí, pues vamos a ubicar. Ya aquí tenemos en el chat algunas preguntas que nos hacen pues los jóvenes y también profesores. No sé si me permitas ir preguntándome o ir extendiéndote la pregunta. Sí, adelante, por favor. Bueno, sí, bueno, ya tenemos bastantes. Entonces, eso quiere decir que, bueno, creo que ya se ha despertado mucho el interés por precisamente este instrumento, bueno, y de la técnica de resonancia magnética nuclear. Entonces, por ejemplo, pues, si me permiten empezar con Dana Morales, ella nos pregunta que qué es lo peor que puede pasar en caso de no seguir las indicaciones o precauciones, esto en el sentido del manejo de un equipo de resonancia magnética. Pues imagínense, ¿no? Lo que veíamos lo que pasó con la silla, ¿no? Que pondría en juego, si ahí hubiera habido una persona sentada, pues pondría en juego la vida de la persona, ¿no? A nivel del equipo, pues se puede perder la superconductividad y les estoy hablando que son equipos de 12 millones de pesos por poco, ¿no? O sea, las pérdidas económicas son muchas y pues también podemos salir dañados, ¿no? O sea, si yo tengo el reloj y me jala el equipo, pues pongo en riesgo mi mano, por lo menos. Ok, muchas gracias, doctora. Y bueno, de hecho, ya respondió la pregunta que también yo aquí puse. Por curiosidad, el costo de un equipo o de un instrumento de resonancia magnética nuclear,
Bueno, confirmamos precisamente que el costo es aproximadamente de 12 millones de pesos. Sí, 12 millones sin considerar la construcción del laboratorio, porque pues en realidad toda la infraestructura son alrededor de 25 millones. Oh, muy bien. Pues sí, una inversión muy grande realmente. Y por eso se deben de mantener pues precisamente las condiciones y los cuidados. Muy bien. Hacemos otra pregunta de Denise Basurto. Ella hace la pregunta de que si la radiación que se emite en la técnica de resonancia magnética nuclear puede dañar la salud a largo plazo. Es como si tú estuvieras cerca de un radio. Y también no es que estemos pegados a eso. Ahora que pueda voltear mi cámara, pues, no sé, voy a tener que salirme y reiniciar Zoom porque no puedo voltear mi cámara, pero verán que estamos aislados, o sea, no estamos realmente pegados al equipo. ¿Sí me escuchan? Sí, 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 doctora, sí, sí Sí. te escuchamos. Muy bien, continúo entonces con las preguntas, si me permites. Eh, Alexa Jiménez nos dice que por curiosidad, ¿cómo es que el magnetismo de la resonancia magnética nuclear borra la información de las tarjetas? Pues justo las tarjetas de crédito funcionan con una banda magnética. Entonces, si tú lo acercas a un imán, es posible que estas bandas se dañen. ¿Ya me pueden ver? ¿Sí Ok, ven mi imagen? ¿Ven como un jardín? sí, Perdón, pero es que como me estoy sí, sí, sí. moviendo entre que pierdo la red y demás. Bueno, Sí, sí pues se ve les el enseño jardín. por fuera. Adelante. Les enseño por fuera. Este es el laboratorio universitario de resonancia magnética nuclear. Estamos en el jardín central del instituto. Este es todo el edificio. Esta construcción ha sido, eh, ahora sí que, perdón por la redundancia, pero ha sido construida para albergar estos equipos exclusivamente. O sea, toda la construcción está hecha para albergar estos equipos. Voy a ingresar al laboratorio. Voy a comenzar enseñándoles. Recuerdan que les puse una imagen de un equipo de resonancia y les dije es como si le hubieran cortado una rebanada de pastel para poder verlo por dentro. Pues justo nosotros en el instituto, en este laboratorio, tenemos uno así. Es un equipo pues que ya estaba obsoleto, ya teníamos que apagarlo y se decidió conservar con fines educativos y demostrativos. Se ha cortado para poder enseñarles a todos los estudiantes y a nuestros visitantes cómo están construidos y cómo están formados los equipos de resonancia por dentro. Es literal lo que les explicaba en mi presentación, ¿no? Esta es la bobina, estas son las diferentes capas, ya sea de vacío o de DIGWAR de helio líquido, el de nitrógeno, y estos son los puertos de entrada o de salida, por donde hacemos la recarga de, de estos criogénicos. Continuaré enseñándoles el equipo de 500 de megahertz que tenemos aquí. Decimos 500 megahertz, hablamos mal, porque en realidad pues, el campo magnético se mide en teslas, no en megahertz. En megahertz es la frecuencia a la cual resuena el protón, que el protón, el hidrógeno, es el núcleo más comúnmente analizado por resonancia. Entonces, los equipos, toda la gente que nos dedicamos a resonancia, hablamos mal porque decimos tenemos un equipo de 500 megahertz. En realidad deberíamos de hablar en teslas, pero decimos 500 megahertz porque es el núcleo más utilizado, como ya les mencionaba. Entonces, es en este campo magnético, a estos teslas, el protón resuena a 500 megahertz. Este es un equipo de 500 megahertz. Este equipo en particular tiene aplicaciones en sólidos y líquidos. Yo en toda mi presentación les hablé de hacer experimentos en disolución, ¿no? Que es necesario disolver las muestras, pero no solamente tenemos esa opción, tenemos opción de hacer experimentos de resonancia en sólidos y actualmente en el instituto este equipo puede alternarse. Tenemos sonda para hacer disolución y sonda para hacer sólidos. Este dispositivo que está aquí es un automuestrador en donde tú le pones 20 muestras
y se pueden hacer experimentos continuos. Esas patas azules son los que les decía que es un sistema con aire, está flotando. ¿Por qué? Estamos para evitar vibraciones del piso. O sea, ustedes han estado, hay zonas en la Ciudad de México en donde pasa un camión y parece que está temblando. Entonces, para evitar todo ese tipo de vibraciones, tiene un sistema de como patas hidráulicas en donde el equipo está flotando mientras está adquiriendo experimentos. Si pueden ver el piso, está formado por una parte gris y una azul. Toda la parte azul también tiene en construcción un sistema que antivibración. Toda la parte azul vibra menos que la demás parte del piso del laboratorio. Y el grandulón, es un equipo de 700 MHz. La parte de arriba, esto que dice Sample Jet, la parte negra, es un robot en donde le caben más de 500 muestras. Y este equipo además tiene una particularidad porque estas mangueras grises que lo hacen ver como un Mr. Octopus es una criosonda. Esto que hace que si tuviéramos un equipo de 700 MHz sin este aditamento, sin esta criosonda que tiene nuestro equipo lo hace 4 veces más sensible. Es decir, necesito 4 veces menos muestra para poder tener experimentos bonitos de resonancia o donde yo pueda hacer elucidaciones o identificación de algunos compuestos. Además, la manguera principal, la grande, que va hasta allá arriba, es un licuefactor de nitrógeno. A este equipo no lo tengo que recargar cada semana de nitrógeno. Esto solito hace la licuefacción y se va rellenando por el mismo. Y por mi parte es todo. Agradezco mucho su tiempo. No sé si tengan más preguntas. Así es, doctora. Sí, tenemos más preguntas y sí, pues muchas gracias por este tour, por esta área donde se cuenta ya precisamente con estos equipos, sí, que son sumamente pues grandes y pues muy interesante. Si me permiten, entonces continuar con algunas preguntas también que están aquí en el chat. Eh, de Yalitza Aguilar pregunta ¿cómo se producen las ondas de radio que se utilizan en los equipos de resonancia? Justo aquí atrás, no sé si recuerdan en una de las diapositivas que les puse que necesitábamos para hacer resonancia, mencionaba una consola, que es esta. En esta consola, desde las computadoras, hace rato también les mencionaba que estamos separados. O sea, si ustedes ven, esa es nuestra área de nuestros lugares, de las computadoras, y está separada de los equipos. Estas computadoras que les estoy enseñando en este momento son las computadoras desde donde nosotros mandamos las instrucciones a esa consola. Esa es la consola del 500, esta es la consola del 700, y mandan la instrucción al equipo, al imán, para aplicar las radiofrecuencias. Ok, muy bien. Bueno, es un equipo que está pues vinculado, es independiente la consola al equipo de resonancia. Pero sin Muy la bien. consola, claramente, pues no tenemos experimento, ¿no? O sea, justo en este que les enseñaba que está abierto, en este tampoco ya se ve mucho, ¿no? Porque fue muy desmantelado. Pero en toda esta zona, si pueden ver, hay bobinas y hay mucha electrónica de por medio. Ahí es donde se mandan los pulsos de radiofrecuencia. Estas son pequeñas bobinas para hacer shims y más cosas experimentales. Pero estas cosas reciben la instrucción a través de la consola que nosotros manipulamos por medio de la computadora. Ok, muy bien, muchas gracias. Continúo con las preguntas, si me permite, doctora. La alumna Sandra Montero nos pregunta qué deben de tener los compuestos y o elementos para que se produzca el sonido de la resonancia. Bien, para que podamos ver un núcleo por la técnica de resonancia magnética nuclear, lo que necesitamos es que su spin nuclear sea diferente a cero. Ok. Ya eso Esa es la ya condición. depende de la sustancia. Depende del núcleo, depende del elemento químico. No sé si recuerdan en mi presentación que puse una tabla periódica
con elementos pintados en rojo y en azul. Los de rojo, si no mal recuerdo, eran todos aquellos elementos químicos que tenían por lo menos un isótopo activo en resonancia magnética. ¿Qué quiere decir? Que su spin nuclear es diferente de cero. Ok, sí, sí, doctora. Y voy a hacer otra pregunta. Voy a tratar de unificar, porque ya tenemos varias preguntas. Voy a tratar de unificar las que sean pues semejantes, si me permiten, para poder ir avanzando y pues, tratar de abarcar el mayor número de preguntas. Eh, esta, el alumno Salomón Sánchez nos pregunta, ¿qué ventajas tiene usar resonancia magnética nuclear para analizar eventos a diferencia de otro tipo de técnicas o métodos? Mira, una de las ventajas más grandes es la preparación de muestra, que por ejemplo, contra otras técnicas analíticas como es cromatografías o espectrometría de masas, necesitas tener estándares o necesitas tener una preparación ya muy exhaustiva. En resonancia, mientras sea soluble en algún disolvente deuterado, puedes analizar. Y les estoy hablando que pues ya al tener resonancia de sólidos, pues si no es soluble, también la podemos analizar. Hemos analizado, ¿recuerdan la pelota del juego de pelota? Hemos analizado trozos de estos restos arqueológicos, ¿no? O sea, ya no hay límites mientras la tecnología nos lo permita. Vaya, sí, bueno, es una aplicación, es otra de las aplicaciones, es cierto. Otra de las Así es, claro, aplicaciones tenemos limitantes. Una de las limitantes, de las desventajas de la técnica es que es poco sensible. O sea, hay cosas, si los componentes están en trazas, nosotros difícilmente lo vamos a ver, ¿no? Que esa es una de las ventajas de las cromatografías o de la espectrometría de masas, que puede llegar a ver compuestos o analitos que están en presencia de trazas. Aquí no. Claro, mientras más grande sea tu imán, por eso a eso me refería justo que mientras la tecnología nos lo permita, pues vamos más allá, ¿no? O sea, entre más grande sea tu imán, más compuestos en menor concentración vas a poder observar, ¿no? En sólidos no es tanto, bueno, sí involucra el campo magnético, pero la velocidad de giro es muy importante. Entonces, entre más rápido puedas girar, mejor calidad en los espectros vas a obtener. Ok, muy bien, doctora. Gracias. Y bueno, aquí tengo una pregunta que es interesante en el sentido de la aplicación en alimentos. Me menciona que Yalitza Aguilar, que si la utilización de resonancia magnética en los alimentos produce reacciones o causa modificaciones en el producto que puedan derivar de un daño a la salud del consumidor. Para empezar, no es como que metamos un producto y nos lo comamos, ¿no? Porque para preparar la muestra pues, usamos disolventes deuterados. Nadie se va a comer o consumir un disolvente, ¿no? Aunque no sea deuterado. Entonces, los productos que analizamos no, no los va a consumir posteriormente una persona. O sea, se analiza el producto y ¿no? No se vuelve, o sea, la miel que analizamos, esa muestra que metimos al equipo no es la que se vende. O sea, sí puede ser la misma marca o el mismo tipo, pero no es la muestra que metemos al equipo. Ok. Solo una muestra representativa digamos, del producto. Exacto. Ok. Exacto, o sea, es como el control de calidad, ¿no? Es como si me preguntaras, oye, en la planta le hiciste un análisis físico-químico, ¿me puedo comer la muestra que mandaste al análisis físico-químico? Pues quizá ya hasta desapareció la muestra, ¿no? Ok, sí, bien, doctor, pues gracias por este dato. Y Diana Martínez nos pregunta que, ¿qué pasa cuando una persona con marcapasos necesita un estudio de resonancia magnética? Híjole, la verdad no tengo idea. El área clínica o el área de la salud no es mi fuerte. Nosotros hacemos todo lo que tenga que ver con resonancia en el área química. Yo creo que eso sería una pregunta para los médicos o algún especialista en resonancia de imagen, ¿no? Buscar otra alternativa quizás, ¿verdad? Algún otro Porque, bueno, estudio a lo mejor. Sí, porque definitivamente no podría entrar a esa zona, ¿no? sí,
Y bueno, si nos permite unas breves preguntas más, doctora, la resonancia magnética nuclear, ¿cómo se podría aplicar en la bioquímica? Esta pregunta la hace Rubí Chávez. Híjole, pues tiene muchísimas aplicaciones. Es lo que te decía, que a veces la limitante es como nuestro cerebro, ¿no? Por ejemplo, tenemos un estudio, estamos colaborando con líneas, están haciendo un estudio de fármacos anticancerígenos. Entonces, tienen diferentes líneas celulares de cáncer de mama en donde se les aplican estos fármacos, estas moléculas inorgánicas que sintetizan en un laboratorio y se hace el estudio de los metabolitos que se expresan en intracelularmente en estas líneas. O te puedo mencionar infinidad, o sea, hay muchísimo, muchísimo aplicado a bioquímica, ¿no? Análisis de proteínas, de plegamiento de proteínas, etcétera. Ok, sí, doctora, pues muchas gracias también por esta respuesta. María José nos pregunta, esta es una pregunta interesante, doctora, también, ¿cuál podría ser un ejemplo de su aplicación en sistemas dinámicos y parámetros físicos moleculares? Pues mira, es posible determinar coeficientes de difusión, ¿no? O sea, qué tan rápido se mueve una partícula o determinar el tamaño de una partícula o de partículas en la mezcla, ¿no? Ver a lo mejor cuánto en una mezcla, en una emulsión, qué tantos tamaños diferentes de partículas tenemos. Ese puede ser un ejemplo, ¿no? Ver el coeficiente de difusión de algún compuesto, de alguna partícula. Ok, muy bien, sí, doctora, pues es esa parte, sí, sí, pues interesante esta aplicación más puntual en esta propuesta o en esta pregunta que nos hacen, pues bueno, sí es, importante también. Salomón Sánchez nos pregunta, ¿cada cuánto se debe dar mantenimiento a este tipo de equipos de resonancia? Mira, rellenarlos de nitrógeno lo hacemos cada semana. Bueno, siempre y cuando no se tenga licuefactor, se hace cada semana. La recarga o llenarlos de helio se hace aproximadamente 2 veces al año. Mantenimiento a la criosonda se hace 1 vez al año. Pero como les mencionaba, ¿no? No solo es el equipo, toda la infraestructura de laboratorio, porque tenemos temperatura controlada, tenemos un sistema de aire acondicionado pues muy fuerte, porque estamos a 20 grados centígrados, tenemos unas compresoras enormes en la parte de atrás del laboratorio, entonces es un mantenimiento constante. Justo ahora están revisando compresoras, entonces es constante el mantenimiento. Por darte unos ejemplos, son lo que te acabo de mencionar. Sí, sí. Gracias, doctora. Y pues una última pregunta, si me permiten. ¿Qué ocurre si la sustancia a analizar está compuesta por un elemento que no produce resonancia electromagnética? No es que Esta- no produzca resonancia electromagnética, o sea, que nos quede muy claro que la resonancia magnética, que es que un núcleo tenga spin nuclear diferente de cero, es decir, que sea activo a resonancia, que haya un imán superconductor o un imán potente o un electroimán, o sea, un imán y radiofrecuencia. Si este núcleo o elemento o núcleo del elemento tiene un spin nuclear cero, no lo voy a ver. ¿Qué pasa? Pues no obtengo señal, ¿no? no hay señal. Ok. Pero pues la Pues mayoría de los pues, compuestos tienen hidrógeno, el hidrógeno es activo, la mayoría de los compuestos tienen carbono, entonces sí es hay muy amplio. respuestas Sí, hay aluminio, el fósforo, el bueno, pues flúor, silicio. muy bien, doctora. Pues agradecemos pues toda esta participación de los aquí en el chat de todos los jóvenes, sí, que hicieron sus preguntas y, doctora, pues agradecemos también pues la presentación, sí, y la ponencia, además como el recorrido a través de las instalaciones donde se encuentra el equipo de resonancia, sí, pues les agradezco también la participación
¿sí? A todos también a los profesores también que estaban aquí tomando algunas notas. Y pues por mi parte sería todo. Y regreso la información, o bueno, los micrófonos a la maestra Margarita. Muchas gracias, profesor Felipe, por moderar esta interesante conferencia y muchas gracias a la doctora Elena García. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, por la explicación, por este recorrido por el laboratorio y seguramente esta conferencia fue muy interesante para los chicos, los jóvenes del CCH y también para los profesores que nos acompañan en esta conferencia. Queremos agradecer su tiempo y bueno, pues toda esta explicación y también a todos los profesores y alumnos que estuvieron presentes. Les agradecemos por su presencia. Les comunicamos que esta conferencia está grabada, está siendo grabada y posteriormente pues les enviaremos el enlace para que puedan disfrutar nuevamente la conferencia que nos dio la doctora, perdón, Elena García. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos. Y bueno, pues les agradecemos por este tiempo y bueno, los esperamos para la siguiente conferencia también que los investigadores del Instituto de Química nos ofrecen al Colegio de Ciencias y Humanidades y agradecemos a todos por hacer posible esta conferencia. Gracias, doctora, gracias, profesores, y que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Gracias a ustedes.